Uso de la tribuna el diputado David Razú Aznar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Por economía parlamentaria solicito sea incorporado el texto íntegro, que no tendré la oportunidad de referir, a el diario de los debates. Asimismo, quiero señalar que el presente punto se presenta a nombre propio y del Grupo Parlamentario del PRD, así como de el diputado José Arturo López Cándido del Partido del Trabajo. Con fecha 24 de noviembre, el de La Voz presentó al Pleno de esta Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, suscrita en apoyo a su presentación por 42 legisladoras y legisladores de esta Asamblea Legislativa. El día de 21 de diciembre, el dictamen correspondiente a esa iniciativa fue presentado y aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por 39 votos a favor y 20 en contra. El 29 de diciembre, este decreto fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, a partir de cuando entró en vigor y se convirtió en legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Dicha reforma fue después impugnada, fue promovida una acción de inconstitucionalidad en su contra por parte de la Procuraduría General de la República, misma que fue desechada por la Suprema Corte de Justicia con una amplia mayoría de 9 votos contra 2 en todos sus resolutivos. El mismo 29 de diciembre en que fue publicada la reforma, diversas diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta Asamblea Legislativa presentamos ante el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, un escrito en que solicitamos se valorara iniciar el procedimiento establecido en el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público a efecto de sancionar a diversos ministros de culto por conductas que los peticionarios consideramos violatorias de nuestro orden jurídico, en particular en lo referente al artículo 130 constitucional y su ley reglamentaria. Para mayor referencia, se documenta en el resto del cuerpo de este punto de acuerdo diversas declaraciones que se han hecho sustentando esta valoración. Hasta la fecha, desde el 29 de diciembre en que fue presentado este escrito, ninguna de las diputadas o diputados peticionarios hemos recibido por parte de la Secretaría de Gobernación comunicación alguna respecto del trámite que ésta se sirvió dar al mismo, lo cual consideramos constituye una violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual de manera textual consagra lo siguiente: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Todos los supuestos fueron cumplidos en el escrito del 29 de diciembre. A toda petición, continúa el artículo, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esto no ha ocurrido. En ese sentido, es muy importante señalar que si bien la libertad de expresión y de asociación son derechos garantizados por nuestro orden jurídico, el carácter laico de nuestra República establece en el artículo 130 de la Constitución una prohibición expresa. Esto no es una cuestión valorativa, una prohibición expresa para los ministros de culto para asociarse políticamente o para realizar proselitismo a favor o en contra de partido alguno. Esta prohibición no ha sido observada por diversos ministros de culto, quienes, como se refiere en la documentación anexa, han permanentemente incurrido en diversas violaciones, en particular a partir de la permanente agresión a un partido político, el PRD, el cual en cumplimiento de su agenda programática ha impulsado, y que quede muy claro, seguirá impulsando políticas públicas de inclusión, respeto a los derechos humanos y combate a la discriminación. La permisividad e inacción de la autoridad competente para sancionar el artículo 130 constitucional
ha contribuido a que diversos ministros de culto escalen las violaciones a este ordenamiento, haciendo franco proselitismo en contra de un partido político, poniendo en duda, sin fundamento alguno, la honorabilidad del máximo tribunal de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del jefe de gobierno del Distrito Federal, y además incurriendo también en violaciones al marco legal en lo que se refiere al combate a la discriminación, utilizando adjetivos peyorativos en contra de ciudadanas y ciudadanos con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. Todas estas conductas, consideramos, representan un franco desafío al orden jurídico del Estado mexicano y al carácter laico de la República, que no puede ni debe ser admitido por la autoridad competente. No podemos, compañeras y compañeros, en respeto al Estado laico y además a la libertad religiosa, permitir que vengan a pretenderse dictar normas civiles desde espacios distintos al civil. No podemos tampoco permitir que se ignore, que se omita permanentemente lo dispuesto por el artículo 130 constitucional en términos de las prohibiciones expresas a las expresiones que pueden o no hacer ministros de culto o a las características de su asociación política. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de la Diputación Permanente el primer año legislativo, el segundo periodo de esta Asamblea Legislativa, el siguiente punto de acuerdo. Primero, ante las recurrentes conductas que pueden constituir violaciones al artículo 130 constitucional, a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y a la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, esta Asamblea Legislativa exhorta a la autoridad competente, la Secretaría de Gobernación, para que inicie de inmediato los procedimientos conducentes para la sanción de dichos ordenamientos. Segundo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se suma al voto de censura hecho de manera unánime por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 16 de agosto de 2009 ante las infundadas declaraciones realizadas por Juan Sandoval Íñiguez. Tercero, este órgano de gobierno manifiesta su total respaldo al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, en su postura de dirimir el conflicto generado por las infundadas declaraciones de Juan Sandoval Íñiguez a través de los cauces legales correspondientes. Es cuanto, diputado presidente.